Thank you. Gracias. Yo quiero agradecer al Dr. Romer y a su equipo por el Día del Conocimiento, por haberme invitado y a todos ustedes por haber venido. Mi historia el día de hoy empieza con una mirada en una iglesia. Es una mirada robada, aunque la iglesia presbiteriana en Uniontown, en Pensilvania, que se conocía por sus bellas artes, sus obras, y este domingo en particular, en 1882, Nicholas Gages estaba enfocado en una mujer en el otro lado, y su nombre era Lizzie Knott, y con sus ojazos, su cabello, y ella hubiera sido difícil de no notarse. Era la hija del capitán Adam Clark Knott, y él era un veterano de la Guerra Civil Americana y era un oficial en el Tesoro en Pensilvania. Nicholas Dukes tenía ambiciones y en los siguientes años ellos iban a hablar de su práctica legal y iba a estar en la Casa de Diputados, Cámara de Diputados. Pero antes de votar, él cortejó a Lizzie. Dukes una vez escribió que ella podía citar, iba a desarmar al diablo mismo. Lizzie iba a venir a ver a Dukes como una persona, iba a hacer esta descripción que iba a ser tan preciso. Cuando le propuso matrimonio, ella dijo que sí y esperó tener una vida de tener un matrimonio bendecido. La felicidad que tuvieron no duró mucho. Mientras estaban comprometidos, el 4 de diciembre de 1882, Nicholas Dukes le mandó una carta al capitán Knott que iba a eliminar sus lazos con la familia Knott. En esta carta, Duke acusó a Lizzie de tener una indiscreción romántica consigo misma. Y de acuerdo con la carta, y no sabemos si es verdad siquiera, los Dukes dijeron que había escuchado rumores que Lizzie era promiscua y entonces decidió de poner la prueba para ver si ella realmente era una mujer pura o no. En la carta de Duke, él dice que en una visita a la mansión de los Knotts había estado visitando a Lizzie y en las palabras de Duke, cita, ella vino y se sentó en mi regazo como siempre y después de manosearla un rato, yo la invité a mí y me sorprendí porque ella se deshizo como si fuera cera y realmente dije, ahí están sus debilidades, pero un hombre no puede resistir la tentación de tal belleza y belleza. Ustedes hubieran hecho lo que yo hice, pero ¿cuál fue mi horror? ¿Y por qué me sentí tan mal cuando vi las señales de su virginidad? Y eso fue difícil, lo peor de la carta de Duke. Y él dijo que iba a sugerir a Lizzie, había tenido algún tipo de relación física premarital con otros 6 hombres y sugirió que ella estaba embarazada por uno de ellos. Y le dijo al capitán Knott que organizara que su hija viera a una persona para abortar. En la prueba que se hizo en la propiedad social de 1900, estos alegatos eran impresionantes. 20 años antes, el capitán Knott había apostado su vida para defender la causa de la Unión Americana en la Guerra Civil. El honor de su hija demandaba ahora algo similar. O sea, un capitán Knott muy enojado le mandó una carta al señor Clark y le dijo, te equivocas con la naturaleza del hombre con el que tienes que ver. Me escribes como si yo fuera un cobarde
pero debo decirte que tengo el valor cívico para patrocinar la causa de mi hija y defender el honor de mí mismo y de mi familia. Siempre he ayudado que cuando un hombre invade la santidad de un hogar, pone su mano en su vida en sus manos, y de acuerdo con este código yo voy a actuar. Esta Commonwealth no es suficientemente grande para ambos. Con la vida de Nicholas Dukes y más que nada con su honor que estaba en juego, Dukes emitió una respuesta muy rápida para el capitán Knott. En la segunda carta de Dukes escribe, y cito: tú desígnate como un asesino con toda la deliberación de un salvaje. Tu carta me va a dejar limpio si yo tomo tu vida. Tú quieres que se restaure tu reputación a mi costa. Tú quieres poner en duda mi vida para siempre. Por una cita, y dice: no, el honor es para mí tan importante como lo es para ti. Prefiero morir que vivir una vida con tal vergüenza. Poco después de haber enviado el capitán Knott esta carta, el señor Dukes compró una pistola. Adam Knott no necesitaba comprar una pistola. Siempre llevaba una pistola con él. Cuando se intercambiaron estas cartas, Adam estaba lejos de Uniontown, en la capital de Pittsburgh. Estaba en un negocio de la tesorería del estado. Ahora el capitán Knott se preparó para su viaje a casa para confrontarse con Dukes. Brevemente, este podría ser inclusive su último viaje. En la noche antes de la Navidad, Uniontown estaba lleno de sol, ya que empezaron a sonar las campanas de la iglesia, pero Adam Knott no tenía planes para orar en este domingo en particular. A cambio, se fue con su sobrino al cuarto del hotel de Dukes, donde había vivido durante los últimos 8 años en el pueblo de Central Union. Cuando llegaron a la puerta de Dukes, el capitán dejó a su sobrino en el hall y entró en el cuarto. Y quiero mencionar un par de imágenes antes de hablar a ustedes de la imagen. Esta es una caricatura que apareció en un periódico local, en donde Dukes aparentemente llegaba a la mansión de Knott y veía a Lizzie supuestamente metida o involucrada con otro hombre. El sobrino estaba en el hall y Knott cerró la puerta detrás de él, y ya en el cuarto de Dukes el capitán empezó a pegarle a Dukes con un bastón muy pesado. Otros 2 hombres y el sobrino, al oír este ruido, entraron al cuarto de Dukes y trataron de intervenir definitivamente, pero Dukes enderezó su pistola y le disparó al capitán directamente a la cara. El capitán cayó al piso y trató de sacar su pistola, pero no tenía la fuerza para dispararla. Su sobrino lo sostuvo en sus brazos y le dijo: ¿estás bien? ¿Estás malherido? El capitán volteó la cara, pero ya no pudo hablar. La bala había entrado por debajo del ojo izquierdo. Con eso sacó el ojo del óvalo del ojo y penetró en su cerebro. El doctor local se le pidió que viniera. Cuando llegó, encontró al capitán Knott. Estaba acostado en la cama de Duke. Estaba buscando el aire para poder respirar. El capitán supo de inmediato en que estos últimos respiros serían los últimos que haría el capitán. En 20 minutos ya había muerto el capitán Knott. Duke se puso el abrigo, se fue a la cárcel y se entregó al sheriff.
Al saberse esto en Uniontown, que Nicholas Dunn había disparado al capitán Nuckel, la noticia se recibió con escepticismo. Parecía no creerse que dos hombres de tan alto estatus en la ciudad y que no hay animosidad entre ellos podían estar en una pelea fatal. Corrieron al hotel para ver por sí mismos, y en las palabras de un periódico, y lo cito, hombres fuertes corrieron al hotel para encontrar y saber cuál era la historia. Definitivamente era cierto. Ahí estaba el capitán Knott con una bala en su cabeza. Se supo esta noticia en toda la ciudad, y esta historia se conoció durante la semana en todo el estado. Conforme se leyó cuál eran las cartas que había enviado el capitán Dux a Knott, se galvanizaron las noticias detrás de la familia Knott. Una semana después de los disparos, las calles están llenas de mirones, porque básicamente iba a presentarse en la cárcel o en el jurado, y querían oír qué es lo que decía el capitán Dux. El capitán Dux estaba preocupado que pudo haber sido asesinado por alguien de la muchedumbre conforme llegó al tribunal. Entonces se llevó un testamento, lo puso en un sobre y lo traía, pero ya para ahora la muchedumbre quería que el sistema legal actuara. Después de todo, la ley de Pensilvania mandaba la muerte para cualquiera que fuera culpable de asesinato en primer grado. Dux fue a la audiencia con el sheriff estaba a su lado. Dux se acababa de rasurar y su traje estaba limpio y caminó con un paso ágil y muy fuerte. Se le dejó libre con una fianza de $1,200, digamos que en este momento sería equivalente a 5 millones de pesos. Esto es una suma muy alta, pero estaba dentro de la posibilidad que podía pagar el padrastro de Dux. Dux se fue a la casa del padrastro, en donde tenía que tomar una decisión muy interesante. Un mes antes, Dux había sido elegido a la Cámara de Diputados de Pensilvania, y él, conjuntamente con los otros miembros de la nueva legislatura, tenían que estar en Harrisburg en 3 días después para la inauguración en la Casa de los Diputados. Tenía que decidir si iba a ocupar su puesto en vista de que había toda esta alteración municipal. Estaba esta oficina cerca del río, y aquí esto entraba dentro de la área pastoral del este del estado. Ahí, el 2 de enero de 1883, un juez estatal administró el jurado al delegado a la legislatura que iba a tomar su lugar, pero el diputado Dux ya no estaba, no se le encontraba por ningún lado. Aparentemente, la persona que estaba siendo juzgado por su vida no iba a tratar de ocupar un asiento en la legislatura, cuando menos todavía no. 2 meses después, el 10 de marzo, los ojos de la nación voltearon a Uniontown, un hombre que había asesinado al padre de la mujer que había prometido casarse. Estaba en un juicio de un estado en donde le había jurado que iba a ejercer la ley. Cuando se llevó a cabo este juicio, había muchas personas que se presentaron en el tribunal. Estaban ahí listos para dar a los noticieros los detalles de este juicio. Había muchos periodistas. De los 63 hombres
que se les había llamado para que cumplieran como parte del jurado. Solamente fueron seleccionados 12 para determinar cuál era el destino de Cook. Duke entró al tribunal el primer día, se veía descansado y, como siempre, recién rasurado. El empleado declaró cuál era de lo que se acusaba a Duke. Duke había estado con la mirada hacia abajo, pero en ese momento levantó la mano y dijo: no soy culpable. Su voz no titubeó. ¿Cómo se te va a juzgar de acuerdo con las leyes de mi Dios y de mi país? Que Dios te libre, le contestó el tribunal. Bien, en el tercer día del juicio, el fiscal del Commonwealth, después de haber elegido al jurado, trató de decir que Duke había arruinado a Lizzie, que había tenido el valor de quitarle la vida al padre de su amado. Entonces ahí estaban todos los que habían atestiguado que habían llegado al cuarto antes de que Duke hubiera disparado la bala fatal. Pero Duke decía, el abogado decía que había defendido legalmente y que estos testigos supuestos del asesinato habían entrado solamente después de que Duke había disparado su arma y que lo habían hecho solamente como reacción el hecho de que el capitán trataba de alcanzar su pistola, tomar su pistola. Duke había metido la mano en la bolsa de la derecha tratando de sacar la pistola y parece ser que estaba enredada y dijo: nunca olvidaré la mirada asesina en su cara. El momento tan horrible había llegado. Era él o yo. Un momento clave del juicio pasó cuando se presentó las cartas horribles que había escrito Duke sobre Lizzie a su padre. Es imposible entender porque en este momento ni el público ni tampoco el jurado sabían con certidumbre el contenido de las cartas. Había solamente rumores y especulación. La defensa evidentemente se opuso a que se aceptaran estas cartas como evidencia, insistiendo que iban a prejuiciar al jurado contra su cliente sin dar derechos adicionales sobre lo que había pasado dentro del cuarto de hotel de Duke en la Nochebuena. El juez tomó en cuenta los argumentos, leyó las cartas en silencio y luego dijo que el fiscal en realidad podía leer estas cartas para que se aparecieran en el registro. En el público, esperando la decisión, había políticos que habían ayudado a Duke a que ocupara un escaño en la legislatura, abogados que habían practicado la ley con Duke, padres cuyos bebés habían sido besados por Duke durante la campaña y ahora finalmente aprendieron cuál era la verdad sobre los alegatos de Duke contra Lizzie Knott. Y tan pronto como los telégrafos pudieron transmitir las noticias, igual lo hizo la nación. El tribunal esperó en que las mujeres en el jurado salieran. Hubiera sido muy inadecuado que alguna dama escuchara un lenguaje tan escandaloso. El fiscal personalmente escortó a la viuda del capitán Knott fuera del tribunal y luego empezó a leer las cartas. Su voz, su paso, su ritmo era estable. El público estaba totalmente impactado y estaba absorbiendo todas las sílabas. En palabras de un periodista dijo, estas eran las palabras que se habían estado esperando, y durante la lectura de las cartas el silencio era tan profundo que un solo suspiro pudo haberse oído en todo el salón.
Mientras se leían estas cartas, Duke se dio la vuelta esporádicamente y el juez estaba a punto de llorar. El abogado principal de Duke, un congresista que se llama Charles Boyle, posteriormente dijo que las cartas habían sido leídas como si estuvieran cargadas de nitroglicerina y que estaban a punto de explotar si se les tocaba. Cuando terminó, él ocupó su lugar y los espectadores intercambiaron reacciones y miraron al acusado. En el cuarto y último día del juicio, la muchedumbre estaba tan congestionada afuera que uno ni siquiera podía respirar, no respiraba sobre los que lo rodeaban. Muchos ni siquiera se pudieron parar, simplemente estaban de rodillas para poder sostener su lugar durante horas interminables. Entre todos los cuerpos ahí apiñados, casi no podían tocarse. Un reporte de Harrisburg dijo: era el espectáculo de la vida, porque estas personas, el ver a un miembro de su legislatura juzgado por un jurado de mineros, de herreros, de agricultores, por el asesinato de otro funcionario estatal, y atrás un juez Wilson vio cómo se estaba desparramando la curiosidad directamente arriba de su cabeza. La fotografía de este juez veía la muchedumbre con mucha solemnidad. En los argumentos de la defensa trató de dirigir la atención del jurado a las cartas tan escandalosas de Duke y dijo: un hombre que puede escribir estas cartas deliberadamente en su oficina es capaz de conocer el peor crimen conocido por la ley. En esta carta él hace algo peor porque priva a una familia de su reputación y destruye su ídolo más sagrado. Yo digo que el matar al capitán Knott es de una grandeza y de una enormidad de ofensa terrible. El congresista Boyle hizo una pregunta básica y la cito: ¿quién inició esta lucha? Yo apelo a 12 hombres sensatos. Yo les hablo en defensa de la vida de este hombre y les pido que, en vista de la evidencia indudable, de las circunstancias indudables, la verdad indudable en quién inició esta lucha. Después de haber estos argumentos, el juez Wilson y los 12 jurados, la tarea era ver cuál era a ser la suerte de Duke. Llegaron al cuarto punto para llegar a un consenso. Los espectadores estaban expectantes y uno por uno salieron los miembros del jurado. La muchedumbre buscó las salidas después de que el último juez salió del tribunal. Se estaba discutiendo este juicio en las esquinas. Estaba gente que estaba condenando a Duke. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el asesinato en primer grado era el único veredicto aceptable. Aún los hombres alejaron de su lugar donde se sentaban cómodamente para participar en esta discusión. Se llegó a la conclusión de que si el jurado llegaba a su veredicto antes de las 9 de la noche, el jurado se iba a reconvenir e iban a anunciar el veredicto esa noche. Uniontown estaba en un estado de vigilancia constante porque en cualquier momento el toque de la campana podría hacer eco en toda la ciudad. A las 7 de la noche, el jurado había llegado a un veredicto. Un funcionario del tribunal fue despachado a la casa del juez Wilson para alertarle anticipadamente que estaba tocando la campana para que
pudiera llegar al tribunal antes de la muchedumbre, pero cuando la muchedumbre se dio cuenta que el funcionario del tribunal iba a casa del juez Wilson, sabía lo que significaba esto y definitivamente corrieron al tribunal. Se abandonaron las tiendas de inmediato. Los periódicos con los recientes cuentos del juicio fueron dejados de lado. Los que estaban sentando en los restaurantes se levantaron de las sillas y los meseros brincaron atrás de ellos. Y antes de que sonara la campana del tribunal, ya estaba lleno el tribunal con los espectadores. Se trataron de mantener a la muchedumbre, pero la muchedumbre continuó empujando para poder entrar. Imposiblemente había más gente que antes y se apiñaron en el tribunal. Muchos vieron que se les habían arrancado hasta los cuellos en esta lucha por entrar. Finalmente se asentaron las cosas y se llamó a la orden en el juicio. Primero entraron los jueces, después los abogados y finalmente el acusado. Nicholas Dukes no sabía si iba a vivir o si iba a morir, pero llegó a su silla con una cara estoica y un paso sólido y firme. Yo me paro en este momento y menciono que cuando Dukes era niño había sufrido lo que hoy llamaríamos una tuberculosis de las articulaciones, pero en ese momento se llamaba como una inflamación. Una de los chicos más grandes de su clase, James Stewart, realmente lo llevaba a la escuela todos los días y antes establecieron una amistad que duró hasta la adultez. Ahora, Nicholas Dukes estaba siendo juzgado y estaba en juego su vida. Y además, James Hoover se había convertido en el presidente Hoover. Si Dukes era determinado culpable de asesinato en primer grado y se le sentenciaba a muerte, sería el juez Hoover el que iba a colgar al compañero de su vida. Es una ironía que es tan perversa que si yo lo escribiera en una novela me decían, oye, Andrew, eso no se debía hacer. ¿Y cuál fue el veredicto? No culpable, inocente. Ese fue el veredicto y las masas estaban lívidas. Uniontown explotó con enojo y un tonto estaba vestido como Duke, un muñeco, y lo jalaron por las calles y después frente a se linchó en un árbol y otro muñeco de Duke lo incendiaron con un grupo de gente que se reunió para estar en contra del veredicto, haber evitado la muerte en las masas del capitán Knott, y después no le dieron un veredicto de inocente. El jurado, Nicholas Duke, una vez más se encontró a sí mismo en peligro de muerte y con éxito llegó directamente a la custodia del sheriff. Y yo tengo una imagen de este jurado notorio, como se les conocía, y lo estaba escoltando el juez Duke. Por su parte, esperó dentro de la habitación conforme seguían los grupos de gente que quería lincharlo, y finalmente, cuando se dispersaron las masas y el silencio regresó a Uniontown, Nicholas huyó a caballo y a la mitad de la noche, en la oscuridad de la noche, pasó por la casa del hombre que había asesinado, y a pesar de una tormenta de nieve, la siguiente noche la gente de Uniontown se reunió en lo que se conoció como una reunión de indignación para condenar este veredicto, y los líderes de Uniontown, los comerciantes, profesores, editores del periódico, abogados, se reunieron para firmar
era una declaración que se leía. Nosotros demandamos que los oficiales, o sea, que el jurado vio esta justicia y ofrecer como la única alternativa la arena sangrienta por culpa del el juez Lynch. El juez Lynch era como arte en el siglo XIX que se refería a justicia de los vigilantes, pero Duke ya se había ido, ya había huido y estaba en la mansión de su padrastro y tenía que tomar una decisión muy importante, y Duke decidió irse a Harrisburg para pedir que lo admitieran en la legislatura. Y cuando la Cámara de Diputados escuchó que Duke estaba de camino a la capital estatal, se preguntó y se hizo la pregunta: ¿le permitimos aceptar su juramento y volverse diputado? Algunos de los diputados dijeron: tiene todo el derecho de eliminarlo y no permitirle que tome su juramento, pero iba a establecer que se abusara en el futuro si rehusaba admitirle a la legislatura a alguien que había sido elegido adecuadamente y había sido librado, y no se le permitió que y había sido indultado, absuelto. Y entonces dijeron: debemos ahora establecer, y nosotros estamos aquí sentados como la Corte Suprema del Estado, en proporción a la dignidad y grandeza de esta Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. Y si este hombre viene aquí, incluso con la naturaleza que tiene, y yo admito que es muy difícil imaginar a una persona así, nosotros no podemos, de acuerdo con la Constitución, no permitirle ser diputado. Él es culpable de seducción, de la prostitución, de todos los instintos nobles de la humanidad, o de haber escrito con las cartas que escribió. Pero ¿cuál es el peso que esto debe de tener en comparación con la Constitución? Pero antes de que la Cámara de Diputados tomara esta decisión vital, se escribió un telegrama. Nicholas Duke iba a poder aceptar su juramento y ser parte de la Cámara de Diputados. No lo iban a permitir. Amenazas para irse de Uniontown. Y entonces estos son los jueces que están huyendo de la estación, y ese es Harrisburg, la capital del estado. Y él ya no iba a poder aceptar amenazas para irse de Uniontown. Él regresó a Uniontown después de varias semanas y se sentó y se fue a vivir en donde había matado al capitán Knott, y se fue ahí a vivir exactamente. Y él empezó su práctica como abogado. Los amigos de Duke lo asesoraron: vete, por miedo de que su inseguridad, pero Duke se quedó y él insistió y dijo: yo voy a vivir aquí o en el cementerio. Y fin de la cita. Y Nicholas Duke siguió adelante y no estaba seguro cuántos días iba a seguir viviendo hasta que la eternidad le llegara. Y como escribió el New York Times, y cito: sufrió la tortura de una muerte en vida. El 13 de junio de 1883, el día empezó como cualquier otro día, común y corriente. Y Nicholas Duke, como siempre, se fue de su hotel a las 7 de la noche y empezó a caminar en Main Street hacia la oficina postal para recoger su correo de esa noche. Pero en esta noche en particular estaba esperando en la sombra de una tienda abandonada. Estaba el hijo del capitán y el hermano de Lizzie, James Knott, y se acuerdan que en la Navidad del año anterior, el último acto de la vida de Adam Knott era llegar a
sacar su pistola, pero con una bala en su cerebro pudo llegar a esta última momento de revancha. 6 meses después, como Duke caminó por ahí hacia la oficina postal, James Knott sacó la misma arma que su padre había apuñado contra y le disparó. Y Adam Knott, la bala llegó a la espalda de Duke y los pulmones empezaron a llenar de sangre. Él empezó a correr hacia la oficina postal y conforme llegó a la parte superior en la puerta de la oficina postal, le volvieron a disparar, que llegó al corazón de Nicholas Duke y se colapsó hacia adelante, hacia la oficina postal. Y ahí, en ese momento, en el piso de la oficina postal, fue donde Nicholas Duke había mandado estas cartas al capitán Knott. Ahí fue donde Nicholas Duke respiró por última vez. Cuando el médico, el doctor Sturgeon, se le llamó, él encontró en el cuerpo la misma arma con la que había matado al capitán Knott en la noche previa a Navidad. Y les quiero mencionar sobre el doctor Sturgeon, que es un gran nombre para el doctor Sturgeon, que rima con surgeon, en inglés es cirujano. En el 83 sucedió y tenía 27 años de edad. Ese doctor vivió hasta tener 105 años, vivió hasta 1950, y hay gente que hoy en día que vive en Uniontown que lo conocía. Y déjenme darles una idea de cuán recientemente fue esto, más reciente de lo que nos damos cuenta realmente, porque los brazos de Nicholas le cubrieron con una sábana a su cuerpo, se lo llevaron a su hotel, en donde su cadáver estaba en la cama en donde había estado 6 meses antes el cuerpo de James Knott, el hijo que disparó. Este disparo fatal se volvió un héroe nacional de un día para el otro, un símbolo de justicia que la ley no había proporcionado. Y entonces el acusado en su propio juicio pendiente, y tengo varias imágenes, todas estas imágenes son de periódicos del momento. Nicholas Duke era un demócrata y el jurado eran 12 demócratas y Adam Knott era un republicano. Entonces, aunque no tenemos ninguna evidencia de que estaban tratando de sobornar al jurado, están mostrando que tienen aquí al burro demócrata que estaba dando patadas contra los republicanos. Aquí tenemos la imagen en el periódico del ataque y una imagen de James Knott, que tenía 20 años. James Knott, al estar sentado en la cárcel esperando su juicio como un héroe nacional, como un acusado en un juicio de asesinato, llegó a la gente, cocinaba cenas y recibía cartas de amor de mujeres que nunca había conocido. Una compañía de ópera local ofreció darle un anuncio y él no iba a tener un concierto. Y Daniel Borges de Indiana, el senador, estuvo de acuerdo con ser su abogado, y él había tenido una segunda carrera cuando el Senado no estaba en sesión, de viajar por todo el país defendiendo a la gente que había matado en defensa del honor. El juicio se reubicó de Uniontown a Pittsburgh, a 60 millas de distancia, porque sintieron que no podían tener un juicio justo en el hogar del señor Knott,
Pittsburgh de los años 1800 es una imagen de la industrialización y teníamos ahí diferentes tipos de fábricas que unían a los tres ríos, hacían que hubiera un humo de contaminación que envolvía a los 160,000 residentes de la ciudad de Pittsburgh. Ese humo bloqueaba completamente el sol del día y la ciudad tenía que vivir con luz 24 horas al día porque no había luz del sol. Y cada mes escribían sobre Pittsburgh en un artículo y decían que Pittsburgh, y cito, era el infierno sin tapa. El filósofo Spencer le dijo a Andrew Carnegie y le dijo 6 meses van a justificar un suicidio si vive uno aquí. Y finalmente, el 15 de enero de 1884, el juicio de James Knott inició. Y el jurado estaba, la sala del jurado estaba llena y ahora esta saga se había vuelto no solo un fenómeno nacional, sino había sido una historia global que se cubría en cada una de las esquinas del mundo, incluyendo en la Ciudad de México también. Y quiero leerles a ustedes una cita de un periódico mexicano que se llama El Siglo XIX. Y I studied Spanish for 8 years in school. However, my Spanish is quite bad and my accent is even worse. So I'm so sorry if I'm going to read to you this in Spanish. The Avenger and his family. We've started in Uniontown, Pennsylvania. The reason that is followed by the youngster James Knott, accused of having killed Nicholas Duke, that had defamed his sister and had killed his father. Duke's a member of the legislature of the state, was hated by the people as well as loved. Mr. Knott, that has this general sympathy. Ahora, de manera muy interesante, el abogado en este juicio de James Knott lo mostraba como un defensor del honor y como una víctima de estar totalmente loco de manera temporal. Parecía extraño describir el que iba a estar en contra de Duke como y que tenía una locura temporal. Y también dijo, y eso permitió a los abogados de James de apelar a las emociones del jurado al tratar de sí mantener algo de legalidad. Entonces James en los periódicos reportaron durante el juicio que un hombre en Ohio que el periódico describe como un soñador campeón había visto durante un problema que iban a dejar como inocente y habían apostado 3 contra 1 que James se iba a salir libre, pero estas esperanzas se trepidaron conforme el jurado no reapareció rápidamente y finalmente la siguiente mañana el jurado se volvió a reunir para anunciar la vida y la libertad de James. Y durante 7 meses del mundo había esperado este juicio de James Knott. Durante 7 días el mundo leyó en los periódicos el testimonio, la evidencia y los argumentos. Ahora, finalmente, todos iban a ver que si la defensa de James Knott, el honor de su familia, le iba a costar su propia vida. James Knott no lo permitieron que se sintiera con su abogado, sino lo pusieron dentro de una jaula para enfrentar su situación. Todas las circunstancias le ganaron. Nunca antes James había estado tan solo, se había sentido tan solo. Prisionero, párese en este momento. Y después le dijo al jurado, caballeros, ya llegaron a un veredicto. Sí, hemos llegado. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Culpable o inocente?
inocente. Y 1000 voces gritaron en celebración. Muchos habían estado esperando en los pasillos y escucharon adentro y corrieron a las calles a proclamarle a las masas y dijeron, es inocente, es inocente. En Pittsburgh, en unos minutos, las calles de la ciudad explotaron con júbilo y algunos bailaron, otros lloraron de felicidad. Uno de los abogados, hijos de los abogados de James, fue a la oficina de abogados donde la señora Knott y Lizzie Knott estaban esperando para recibir las noticias. El hijo entró y explicando, está bien, se le acaba de declarar inocente. Lizzie empezó a llorar sin control, lágrimas de felicidad, y le dio besos a su mamá en la cara, y su mamá también seguía repitiendo, gracias a Dios, gracias a Dios. Y telegramas de felicitaciones llegaron de todo el país, y el final de esta terrible pesadilla había llegado, o eso parecía, porque iba a haber un último cambio en la historia de James Knott y de Nicholas Duke, que iba a cambiar el significado, porque después de que salió libre, resultó que su locura no era ficción ni era temporal, se dedicó a matar. Entonces, en el análisis final que tomamos de esta historia, se dedicó a matar a mucha otra gente, y esta ilustra la necesidad del Estado de Derecho y la ausencia del Estado de Derecho. Los padres fundadores, James Madison, famosamente escribió, si todos los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Y fin de la cita. Amigos, los ángeles no caminan entre nosotros. Tenemos que guiarnos de acuerdo con el Estado de Derecho. Es la idea de nuestra lucha contra el diablo dentro de todos nosotros. Muchísimas gracias.